Vanguard School, curso de álgebra, factorización, segunda parte. En este video tutorial aplicaremos algunos conceptos adicionales de factorización para expresiones algebraicas que no están dentro de las condiciones básicas. Nos referimos a el aspa simple y el aspa doble especial. Entendamos el concepto de factorización. Factorización es la forma de escribir una expresión algebraica definida por el producto de factores primos o no primos. Toda expresión puede ser factorizable. Veamos aquí el criterio del aspa doble. Este criterio del aspa doble se emplea para factorizar polinomios que tienen la siguiente forma general. Observemos. Observa cada uno de los términos que se expresan en esta forma general. No solo tiene que tener esta forma general, sino que también al mismo tiempo tiene que ir en este orden. Un ax al cuadrado más un bxy más un cy al cuadrado más un término de x más un término de y y más un f. Cuando tenemos una expresión de esta forma, con estas características, se van a trazar dos aspas simples entre los términos ax al cuadrado y cy al cuadrado. En otras palabras, descomponemos factorialmente por el método del aspa simple. Posteriormente tomaremos el resultado de cy cuadrado y lo descomponemos factorialmente con f. Luego se va a trazar un aspa grande extrema desde ax al cuadrado hasta f para obtener el término solicitante. Se verifican las aspas simples y el aspa grande. Verificado que el procedimiento sea el adecuado y los resultados sean los idóneos, entonces ya podemos utilizar los valores de manera horizontal y tendríamos nuestros factores. Por ejemplo, nos piden factorizar 15x al cuadrado más 14xy más 3y al cuadrado más 41x más 23y más 14. Como puedes observar, esta expresión algebraica tiene el mismo modelo que la forma general. Entonces, como primer paso es establecer dos aspas simples. Las primeras aspas simples son las que se encuentran en este lugar. Definitivamente hay que hacer las descomposiciones adecuadas para que se pueda cumplir el término central. Nosotros conocemos la descomposición por aspa simple, por lo tanto podremos entender qué es lo que hay que realizar a continuación. Multiplicamos 5x por y, 3x por 3y, y el resultado de esta operación tendría que darnos a conocer el término central. Como puedes observar, en este primer par de aspa simple se está cumpliendo esa condición. Como paso número 2 sería el otro extremo. El 14 se descompone como 2 por 7. Claro que aquí tendríamos que ver todas las formas diferentes en las cuales se puede descomponer este 14, de tal manera que me pueda permitir encontrar el 23y. Por eso se ha descompuesto de esta manera adecuada. 7 por 3 y 2 por y. 2 por y es 2y y 7 por 3 es 21. La suma de ambos por ser positivo sería 23y.
Segunda aspa simple confirmada. Tenemos el 75% del desarrollo ya casi listo. Nos faltaría comprobar los extremos. El 5x por 7 y el 3x por 2. 5 por 7 es 35. 3 por 2 es 6. 35 y 6 sería 41x. Comprobado las dos aspas simples y las aspas extremas, entonces podríamos tomar todos los coeficientes o términos de manera horizontal. Los factores serían 5x más 3y más 2 y 3x más y más 7, que serían factores primos, puesto que ya no admiten mayor descomposición. Veamos otro ejercicio. Lo primero que tendríamos que hacer es verificar que tenga la forma de la forma general, el desarrollo completo. Verificamos, procedemos al criterio del aspa doble. Tomamos el primer par y lo descomponemos convenientemente. Verificamos si la composición es correcta, efectuando nuestros productos cruzados. X por Y es XY y X por 4Y es 4XY. La suma nos da 5XY. El primer par tiene la descomposición correcta. Vayamos al otro extremo. Definitivamente, la única descomposición admitible para el 1 es 1 por 1. Efectuamos las operaciones cruzadas y verificamos el término par Y. 4y por 1 es 4y, y por 1 es y, y la suma sería 5 veces y. Ahora procedemos al término extremo. X por 1 y X por 1. Y eso me daría un resultado como 2X. Verificado las dos aspas simples y el aspa extrema, entonces podríamos conocer los factores, que sería X más 4y más 1 y X más y más 1. Son factores primos, irreductibles. Como puedes observar, en estos ejercicios de criterio del aspa doble tomamos en consideración el concepto básico que es el aspa simple y la habilidad para hacer las descomposiciones de los valores numéricos o algebraicos de las maneras adecuadas. El objetivo de esta descomposición nos da un criterio adicional para poder discernir o separar los valores de alguna manera y es aplicable para cualquier materia o para cualquier área de trabajo. Ahora tenemos un criterio del aspa doble especial. Veamos cuál es la diferencia con el aspa simple. El aspa doble especial se utiliza para factorizar polinomios de cuarto grado y que tengan la siguiente forma general. Como puedes observar, este es un polinomio con una sola variable. En este caso es x. Y puedes observar que es un polinomio de grado 4, está completo y ordenado. Este es un caso especial. Procedemos a desarrollarlo de la siguiente forma. Se aplica un aspa simple en los términos extremos, o sea, de ax a la cuarta y e. Trabajo primero con ellos dos. Posteriormente, el resultado que se obtiene se va a restar del término central que es cx al cuadrado. Ese resultado se va a descomponer en factores y se va a colocar debajo de ese término central. Luego procedemos a verificar los aspas simples y se toma el resultado de manera horizontal. Completemos esto con un ejemplo.
nos piden factorizar 5x a la cuarta más 22x al cubo más 21x al cuadrado más 16x más 6. Lo recomendable es que el polinomio que nos están dando tenga la forma general. La pregunta sería, ¿y qué pasa si faltaría algún término? Prueben ustedes colocando un 0 para completar el polinomio. Procedemos. Paso número 1, se aplica un aspa simple en los términos extremos. O sea, 5x a la cuarta lo descompongo como 5x al cuadrado por x al cuadrado. Y 6 lo descompongo como más 3 por más 2. Perdón, ¿y puede ser menos 3 por menos 2? Por supuesto. Pero al observar que mi expresión algebraica no tiene términos negativos, yo creo que no sería recomendable trabajar con los negativos. Ahora, procedemos a efectuar nuestras operaciones cruzadas. Este resultado nos daría 5x al cuadrado por 2 más x al cuadrado por 3 sería un 13x al cuadrado. Este 13x al cuadrado se va a restar de 21x al cuadrado. Y obtendríamos un resultado como 8x al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a realizar con este 8x al cuadrado? Punto 3 de nuestra explicación es expresar la diferencia entre dos factores y colocarlos debajo del término central. Ok, voy a tomar otra vez la expresión superior y lo vamos a reescribir. Quiere decir que el 8x al cuadrado lo voy a colocar debajo de 21x al cuadrado, pero descompuesto como 2x por 4x, que sería lo más conveniente. ¿Por qué digo lo más conveniente? Porque pudo haber sido 8x por x. Pero si observas, al efectuar la confirmación de estas aspas simples, me tendrían que generar el 22x al cubo. Y de igual manera, este otro par de aspas simples me tendría que generar el 16x. Verificado todo este procedimiento, que lo tenemos que desarrollar con mucho cuidado, tomamos nuestros factores de manera horizontal. En caso podamos seguir factorizando una de estas expresiones, entonces continuaremos con la factorización. Pero para ello ya aplicaríamos el método de Horner, el método de Ruffini o el método de binomios o el teorema del resto. Como puedes observar, es un trabajo simple donde estamos aplicando el aspa simple. Solo hay que diferenciar cuándo utilizo el aspa doble y cuándo el aspa doble especial. Otra forma de efectuar esta factorización serían los criterios de los divisores de binomios. ¿En qué consiste este criterio? Este método se emplea para factorizar polinomios de una sola variable y que admiten factores de primer grado. Por ejemplo, tenemos aquí un polinomio con una sola variable, está completo y ordenado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar un valor para x que hace que este polinomio se haga 0. Por ejemplo, digo, tomo el término independiente que es 10 y veo todos los divisores posibles de 10. 10 podría ser 1 por 10, 2 por 5. Y de la misma manera puedo tomar los valores positivos o negativos. Estos son los posibles ceros. Entonces se recomienda evaluar para el más pequeño, para que se nos haga más práctico. Entonces voy a evaluar para x igual a 1. Comenzamos a tomar los valores más pequeños, tomando solo uno de ellos. En este caso sería x igual a 1. Cuando x toma el valor de 1, el polinomio o el residuo del polinomio va a ser 0. Eso quiere decir de que uno de los factores tendrá que ser x menos 1. Porque ese x menos 1 lo igualo a 0, por lo tanto x es igual a 1. Esto quiere decir de que uno de los factores es x menos 1. Por lo tanto, si aplico Ruffini,
podré dividir mi expresión original x al cubo más 6x al cuadrado más 3x menos 10 entre x menos 1. Queda a criterio del estudiante aplicar Ruffini o Horner. Entonces, nuestro polinomio había quedado así. El polinomio vendría a ser divisor por cociente. Ok. Calculamos el polinomio q de x por Ruffini. Entonces, observa, los coeficientes serían 1, 6, 3 y menos 10. Eso va en la parte superior. En la parte inferior izquierda va el x igual a 1. Y Ruffini es práctico. Bajo la primera columna, que es 1, multiplico y lo coloco debajo del 6. Me da 7, lo multiplico por 1 y lo coloco debajo del 3. Lo sumo, lo multiplico por 1 y lo coloco debajo del otro 10. Y nosotros sabíamos esto. Sabíamos que el residuo iba a ser 0, puesto que x menos 1 era uno de los factores para este polinomio. Por lo tanto, el polinomio nos habrá quedado así. X al cuadrado más 7x más 10. Y como puedo observar, esto es un trinomio que se puede descomponer como aspa simple. Y la descomposición de aspa simple sería x más 5 por x más 2. Acompañado del x menos 1, nos daría la factorización de esta expresión algebraica. Trabajo sumamente sencillo, pero donde debemos de completar Ruffini, Horner, aspa simple. En este ejercicio de aplicación número 10 mostramos un grupo de ejercicios que nos va a permitir fortalecer este tema. Revisen sus conceptos, no se olviden que tienen que ordenar o completar los polinomios para una mejor factorización. Eso es todo, hasta el siguiente video tutorial.